Bueno, la diferencia más importante es que la no ficción tiene algunos datos que pueden ser comprobables, ¿no? Entonces, eso por ejemplo se utiliza mucho en el periodismo, que si tú vas a referir una historia y vas a poner años o estadísticas y demás, las personas que vean esa historia pueden después comprobar que esos datos sean correctos. Entonces en ese caso estás hablando de algo no ficcional, ¿no? Porque está basado en datos que se pueden comprobar. Cuando tú ficcionalizas, estás buscando una intención en el espectador. Y entonces si pueden tergiversar un poquito las situaciones o acomodarlas para producir un efecto deseado, pues en ese caso sería totalmente válido, ¿no? O sea, creo que en el caso de restringirse solamente a lo documental, sería en caso de que hicieras un trabajo periodístico que tuviera como otra intención. Pero si tu trabajo es cinematográfico, yo creo que siempre hay un poco de ficción en esa ficción. Bueno, decía un autor argentino que se llama Juan José Saer que todos los trabajos de narrativa son ficción. Y yo lo podría aplicar a lo mismo a las películas. O sea, es decir, que todos los filmes son ficción. Aunque haya imágenes que estén tomadas de la realidad, yo diría que ya hay algo de ficción en el momento en que tú seleccionas una. Entonces es un poco complicado porque luego los trabajos documentales se pueden confundir con periodismo, con trabajos audiovisuales periodísticos, que a mí me parecen algunos ejercicios interesantes, pero quizá tendríamos que estar hablando de cuál es el propósito, cuál es la intención del documental. Si mostrar una realidad, si atacar un problema social. O sea, porque un cineasta cuando hace un documental sí quiere mostrar cosas, sí quiere a lo mejor denunciar algo, pero si quisiera cambiar una realidad, probablemente tendría que meterse a una ONG o a un gobierno o algo así, o sea, no ser cineasta. Creo que el trabajo del cineasta va más allá de los temas. Creo que tiene que ver con las formas, creo que tiene que ver con la narrativa, creo que tiene que ver con las estéticas, con la experimentación formal, y que eventualmente sí muestra cosas y sí tiene una ideología, evidentemente, pero no estoy tan seguro que deba tener una causa en ese sentido. Hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, Farocki trabajaba muy bien con estas cosas, de poner siempre en duda lo que estaba en la imagen. Y la idea es como tratar de darle la vuelta a esto de que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y demás. Es decir, no, o sea, y las imágenes también son mentirosas. Entonces, ¿cómo tratar de hacer énfasis en que los documentales son un discurso cinematográfico, igual que la ficción? Entonces, cuando vemos documentales no es eso verdad necesariamente, y creo que la verdad es algo más compleja que simplemente poner una cámara a grabar un acontecimiento. Pues es un tema peligroso, porque yo creo que en el cine el primer problema es que cuando tú ves una imagen piensas que es verdad, y cuando te dicen que es documental, das por hecho que es verdad. Entonces, y eso no es cierto. O sea, en el momento en que tú capturas una imagen, pues ya es un discurso, ¿no? Tú ya estás eligiendo qué estás capturando y desde qué perspectivas, y según en qué contexto lo pongas, pues eso puede cambiar radicalmente la veracidad de ese trabajo documental o de ficción. Entonces creo que son temas un poco peligrosos. Creo que la verosimilitud tiene que ver más bien con una estrategia narrativa, como de que sea creíble lo que estás viendo. Y eso puede ser incluso en la ficción, por ejemplo, con fantasmas. Puede ser creíble que haya un fantasma, en ese caso es verosímil, pero porque atiende a una serie de estrategias narrativas dentro de un contexto, que en este caso es el del género de terror, ¿no? Y la veracidad, la verdad, es un tema muy complicado, porque poner un trabajo documental o un trabajo de ficción alrededor de un mismo tema puede ser que sea más veraz el trabajo de ficción que el trabajo documental. O sea, no por ser documental ya va a ser la verdad. Creo que son temas muy, muy delicados que uno no puede como tomarlo superficialmente, sino que atender cada caso y también atender a otros testimonios, no solamente a una película, sino también al contexto o a documentos que estén alrededor disponibles como para saber
qué tan veraz es lo que estamos viendo, ¿no? No sé si tienen un valor diferente, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque en el momento en que tú estás tomando como referencia un contexto histórico, en realidad tú ya estás emitiendo un documento histórico. Tú estás haciendo una película sobre los nazis. Y si tú no estás apegado a la realidad, en realidad estás tergiversando la historia. Y al tergiversar la historia estás creando una ficción que puede ser peligrosa porque eso sí existió. Entonces en algún momento puede venir Estados Unidos, bueno, en realidad Estados Unidos ha vivido de hacer eso, y contar la historia de México, de Bolivia, y entonces la cuenta como ellos quieren. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque están emitiendo un testimonio o un documento histórico que es una película para contar una historia de algo que sí pasó, que probablemente otros no se enteren sino a través solamente de ese documento, y es un juego de poder. Entonces, durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos ponía a los rusos como tipos muy malos, con una voz así como que te regañaban cada vez que hablaban y demás. Y eso pues ya es como tergiversar ciertas cosas, y tú tenías una idea de los rusos de una manera, igual que la tienes de los alemanes o de los afganos o de los iraníes o de los iraquíes. Entonces es una cosa muy delicada, ¿no? O sea, en el momento en que tú ya pones una versión de un acontecimiento histórico importante o trascendente, ya tú te estás poniendo como en el papel casi de historiador, y sabiendo que es un documento que se va a difundir en muchas salas de cine, sobre todo en el caso de Hollywood. Entonces, si tiene un valor diferente, no lo sé, pero creo que sí es una película que hay que tomar con mucho cuidado, y que hay que saber quién está emitiendo ese mensaje para decir qué, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las personas ahora ven más películas que leen libros. O sea, no creo que la gente lea tantos libros de historia, ni de literatura, ni de narrativa. Creo que ven más películas, y creo que a veces se enteran más de cómo sucedieron las cosas a través del cine, ¿no? Y a través de ficciones, no de documentales, sino a través de ficciones. O sea, yo, por ejemplo, hubo un tiempo que me apasioné mucho con la Segunda Guerra Mundial, y pues vi muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial de ficción, y de ahí me enteré de muchas cosas, ¿no? Que después en algunos libros los reafirmé o decía, entonces no sucedió exactamente así. Esta es una versión de... Pero yo creo que muchas personas se enteran de situaciones a través de las películas de ficción. Muchísimas. Yo creo que es un tema bien delicado, porque a veces hay temas que no se esclarecen y que hay muchas hipótesis. Pero esas hipótesis tienen que estar fundamentadas en investigaciones muy rigurosas, porque si no, puedes decir cualquier cosa. Las cosas que se dicen, aunque parezcan que son reales, si no tienes datos, en el periodismo eso no valdría. Entonces, creo que se vale hacer esas exploraciones, se vale hacer como esas hipótesis, y se vale ponerlas en ficción, evidentemente, pero creo que también se vale, o es compromiso de las personas que están detrás de eso, como documentarse bien y saber por qué están tirando esas hipótesis, ¿no? O por lo menos dejar claro que es una hipótesis y que simplemente es una cosa imaginada y ya. Porque de lo contrario, pues esto se puede convertir en un caos de información. O sea, me parece que estás agarrando estrategias o recursos de muchos lados para crear un producto narrativo que está buscando expandir los horizontes cinematográficos. O sea, a mí eso me parece muy estimulante estéticamente, ¿no? O sea, creo que está muy padre. O sea, más bien en lo que me muestro en contra es en tratar de catalogar las cosas. Pero por el contrario, si puedes nutrirte de ahí, si luego puedes nutrirte de estrategias venidas del arte para el cine, pues esto está padrísimo, que son cosas que se han hecho desde hace mucho tiempo. Pero me refiero que si de pronto hay como un ánimo de querer agarrar herramientas del teatro, de la literatura y meterlas al cine, pues está muy bien. O sea, creo que es como el cine va creciendo y va expandiendo sus horizontes. Bueno, tiene distintos resultados. O sea, a mí me parece que hay como ahorita unos ejercicios muy interesantes, y creo que tiene resultados estéticos muy buenos. O sea, recuerdo, por ejemplo, Vals con Bashir, que Vals con Bashir es una película
que es de animación y que fue tomada en cuenta como si fuera un documental, cuando en realidad pues es muy difícil saber si una película donde se graban sueños o donde se proyectan sueños, estamos hablando de algo documental, ¿no? O sea, como que es un poco difícil medirlo. Y al final de Vals con Bashir hay una escena documental que le da mucha fuerza al relato que se está contando. Y hace poquito se estrenó en México una película que se llama Seré Millones, que es argentina y es como un documental sobre el asalto a un banco importante en Argentina. Y hay muchas escenas que se recrean, se ficcionalizan, y eso le da una potencia estética pues, muy importante a la película. Entonces yo creo que hacer esta mezcla, cuando hay propósitos claros, pues el resultado puede ser muy bueno, narrativamente y estéticamente.